A propósito de estas fuertes declaraciones del presidente Nicolás Maduro por la presencia de colombianos en territorio venezolano, hoy se conoció que la migración también se da en su país. En los últimos 10 años, de 1,5 millones de jóvenes venezolanos han abandonado su territorio en busca de un mejor futuro en el exterior. Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol en Caracas, nos presenta este informe. Venezuela, país de madres huérfanas, así está siendo descrita esta nación suramericana, pues los hijos menores de 35 años están buscando hacer vida en otras naciones por dos problemas: la inseguridad y la situación económica. Recientemente, el artista plástico Cruz Diez lamentó que su obra, desplegada en el piso del principal aeropuerto internacional de Venezuela, sea usado en las redes sociales para ilustrar el momento en que un venezolano abandona su país definitivamente. Y es que sobre él caen a diario lágrimas de despedidas. Yo sé que mi hijo va a estar bien, va a estar mejor en otro país, pero no deja de dolerme. Su hijo Gerald Betancur ahora forma parte de los jóvenes profesionales emigrantes. Escogió la República Dominicana y se marchó incluso sin un plan concreto de trabajo. He sido víctima de delincuencia en 3 oportunidades y ya. Según el Laboratorio Internacional que estudia la emigración del país, actualmente hay venezolanos en 96 países del mundo. Los destinos con más venezolanos son Colombia, Estados Unidos y España. Nosotros ya tenemos datos que estamos acercándonos al 1.500.000 venezolanos que han emigrado en los últimos años. En Venezuela los datos sobre migraciones no son públicos. El investigador cruzó la información de la OIM, la CEPAL y la ONU. Afirma que principalmente se van los venezolanos más preparados. Hay más de 15.000 médicos venezolanos que se han ido. El principal destino es España. Pero hay un problema mayor, que se va el talento, que se va la capacidad de hacer, que se va la confianza que te permite generar proyectos de desarrollo. Las empresas en Venezuela tienen programas para retener a su talento. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol.